Muy buenas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Este es el ejemplo número 18 del libro de cómo programar en Java por Deitel. En este ejemplo vamos a resolver el mismo problema del ejemplo anterior, que era el problema del promedio de la clase. En el ejemplo anterior lo resolvimos mediante la repetición controlada por contador. En este ejemplo vamos a resolverlo mediante la repetición controlada por centinela o por bandera. Centinela y bandera son lo mismo. Ahora, ¿qué es un método? ¿Qué es una resolución mediante la repetición controlada por bandera? Básicamente una bandera o un centinela es un valor que nosotros conocemos que nos va a servir para saber cuándo cortar el while. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando estábamos cargando calificaciones, nosotros sabemos por intuición propia que una calificación no puede ser, por ejemplo, -1. Una calificación siempre tiene que ser mayor a 0. Entonces yo puedo decir, bueno, cuando ya no tenga más calificaciones que cargar, pongo un -1 y ese -1 le dice a mi programa, bueno, hasta acá corta. Entonces el centinela, cada vez que pasa por el while, se fija si calificación es distinto de -1. Entonces, si es -1, corta el while. Por eso se le llama centinela. Es como que siempre se está fijando si ese valor vale -1 y si vale -1, corta. Eso está bueno porque no tenemos que tener una cantidad predefinida de calificaciones. Si vemos en el ejemplo anterior, ya tenemos que saber de antemano cuántas calificaciones hay. Tenemos que saber que, por ejemplo, hay 10 personas en el curso o son 10 notas por estudiante. En este ejemplo, si no sabemos cuántas calificaciones tiene cada estudiante o cuántos estudiantes va a haber en una clase, no nos va a servir este método así como está. Pero el de centinela sí, porque yo cargo hasta que no tenga más gente y pongo un -1 y ya está, me corto ahí. Entonces bueno, vamos a implementarlo. Como queremos pedir por teclado, vamos a crear un escáner, que de nuevo lo tenemos que importar siempre. Mi editor no me lo importa solo, pero si no se lo importa solo, no importa. Ustedes pongan import java.util.scanner.com. Recuerden que lo primero es el package, después el import y después el public class. Yo no estoy en ningún paquete, por eso no tengo ningún package arriba. Pero bueno, si ustedes tienen que ir primero el package. Entonces, scanner scan, new scanner, system.in. Muy bien, vamos a crear como en el ejemplo anterior el total y el contador. Entonces int total igual a 0 y int contador calificación igual a 0 también acá, porque queremos contar por cada iteración que hicimos bien. Si empezamos por el 1, la primera iteración se nos va a sumar el 2 y eso no sería correcto. Ya vamos a ver bien cómo es. Entonces, en este caso lo que primero tenemos que hacer es pedirle al usuario o la usuaria una calificación. Entonces system.out.print escriba una calificación o un -1 para terminar. Entonces guardamos lo que le vamos a pedir en una variable entera que se va a llamar calificación, en mi caso. Que bueno, ya vimos que el escáner tiene todos estos métodos y uno es el nextInt, que ese sí nos pide un entero. Y ahora sí, llega lo más importante. Ahora ponemos un while, que aquí dentro pongamos nuestra variable que el centinela va a tener que estar viendo. Y nosotros queremos cortarlo cuando sea igual a -1. Ahora el tema es que esto, recuerden que el while sigue cuando esta condición es verdadera.
Es decir, que si yo quiero cortar cuando calificación es menos 1, yo tengo que decir, mientras que calificación sea distinto a menos 1, que siga corriendo. Es decir, que cuando valga menos 1, ahí cortamos. Porque sabemos que menos 1 es un valor que es imposible que la calificación valga. Entonces, bueno, se lo pedimos porque puede ser que el primer valor, la primera calificación, ya sea un menos 1. Y si es un menos 1, no tendríamos que hacer nada. Bueno, suponiendo que no es un menos 1, entramos acá adentro. ¿Qué decimos? Que bueno, total sea igual a total más calificación. Y que contador calificación sea igual a contador calificación más 1. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pedirle otra vez al usuario o la usuaria que nos ponga una calificación. Print, bueno, copiamos este. Podemos copiar estos dos. Bajamos acá. Y ahí estamos. Escribo una calificación o un menos 1 para terminar. Y guardamos acá en calificación. Entonces cuando siga a la siguiente iteración, lo que va a hacer es el centinela fijarse que si no pusimos menos 1, que lo sume a total y que le sume 1 al contador. Este contador nos va a servir para saber la cantidad total de calificaciones que metimos, para poder calcular el promedio. El promedio es el total sobre la cantidad de cosas que estoy promediando. Pero si esto es menos 1, esto va a fijarse si es distinto de menos 1, pero como va a ser igual, esto va a ser falso y va a salir. Bueno, supongamos que cargamos 3 calificaciones, ¿no? En un ejemplo hipotético. Bueno, entonces promedio, que va a ser un double, porque double nos permite poner con coma, promedio igual a total sobre contador calificación. Ahora, si nos acordamos de los dos ejemplos anteriores que hicimos, esto es un entero sobre un entero. Entonces esto va a dar como resultado un entero y lo va a truncar a los decimales. Es decir, que se los va a sacar. Y después lo va a pasar a double, pero ya perdimos los decimales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos castear uno de los dos a double. Por ejemplo, yo voy a castear total a double. Entonces esto ya no es más un entero sobre un entero, va a ser un double sobre un entero. Y ahí sí que no vamos a perder precisión, no vamos a perder coma. Ahora sí podemos decir, por ejemplo, con un printf, podemos decir el total es, y podemos poner eso, total. Esto nos va a mostrar el total. Y a ver, y aquí dentro podemos poner el promedio de tantas calificaciones es tanto. Entonces el promedio de la cantidad de calificaciones, es decir, el contador, es y el promedio. Ahora vemos que si lo corremos, a ver, limpiemos primero esto un poco, lo corremos. Por ejemplo, ponemos 2 5 y ahora el menos 1. Cuando esto sea igual a menos 1, esto va a ser falso y va a salir y va a calcular el promedio y nos va a mostrar estas dos cosas correctamente. El total es 10 y el promedio es 5. Ahora, bueno, obviamente que 5 más 5 sobre 2 va a ser 5. Así que ahora probemos un número que sepamos que nos va a dar coma. Por ejemplo, 5 y 2. Ahora ponemos menos 1. 3,5. ¿no? Vemos que el total es 7 efectivamente. Y 7 dividido 2, que es la cantidad, es efectivamente 3,5.
Ahora, ¿qué problema nos puede dar este programa? Cuando yo como primer valor cargo un -1. Entonces miren lo que pasa. El total es 0 y el promedio de 0 calificaciones es none. Es decir que como yo no cargué ninguna calificación, no me debería ni mostrar el promedio, ni mostrar la cantidad, ni mostrar el total. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vimos en el ejemplo 16 las estructuras de control. A ver si nos vamos al ejemplo 16. 16. No, en el ejemplo 15 vimos las estructuras de control. Entonces podemos decir si la cantidad de calificaciones, es decir, el contador es mayor a 0, que nos haga todo esto que está acá. Si no, que le diga el usuario o la usuaria .println no ha cargado ninguna calificación. Por favor, inicie de nuevo el programa. Ahora a ver si lo probamos. Aquí mismo. A ver, me faltó un punto y coma. Siempre fíjense los puntos y coma. Ahora sí, a ver si lo limpiamos un poco. Primero antes de ejecutarlo. Ahí está, así es mucho más fácil poder verlo. Muy bien, probamos otra vez primero antes que funcione esto. 8 y 2, 4 efectivamente. Y ahora probamos de nuevo poniendo un -1 primero. No ha cargado ninguna calificación, por favor inicie de nuevo el programa. Por favor, separado, junto, no sé. Muy bien, eso fue el centinela o bandera. Que bueno, quiero recalcar que esto era por si no sabemos la cantidad de calificaciones que tenemos que cargar. En el ejemplo anterior teníamos que saber de antemano cuántas calificaciones vamos a cargar. En este no. Así que esto fue el ejemplo número 18.